Muy buenas, estimados compañeros. Sean todos y todas bienvenidos a la presentación de Calígula. Mi nombre es Andrés Escarcela. Calígula fue un psicópata y antisocial, un megalómano, paranoico, envidioso patológico, depravado sexual, hábil manipulador, ladrón y farsante. Se cree que en su juventud sufrió de epilepsia y se sabe a ciencia cierta que padecía de insomnio y casi nunca dormía más de 3 horas. Calígula es considerado como uno de los más temibles del Imperio Romano. Ahora les voy a hablar sobre la persona. Si bien la persona para el derecho contemporáneo es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, y a consecuencia de ello se entiende que todos los seres humanos somos personas, en sus orígenes esto no era así. Muchas fuentes históricas afirman que en la sociedad romana no todos los hombres eran sujetos de derecho. Autores nos dicen que el derecho romano concebía dos tipos de personas físicas y una de ellas carecía totalmente de derecho. Estos eran los esclavos y los extranjeros. Mas, sin embargo, otros autores dicen que en Roma solo existía un tipo de persona sujeto de derecho, y ésta era el hombre, que reunía estas condiciones exigidas por el derecho romano, las cuales eran ser libre o status libertatis, ser ciudadano o status civitatis y jefe de familia, status familiare. Únicamente la posesión de estos tres estatus daba al hombre plena capacidad jurídica y calidad de persona. Por consiguiente, aquellos que no reunían estas condiciones, tales como los esclavos y los extranjeros, no eran considerados personas. La razón, pues que carecían de derecho. Pasemos ahora a la persona natural. Para ser persona natural o persona física, necesitaba tener ciertos requisitos para poder justificar la existencia. Para los romanos, uno de estos requisitos era que la persona nazca. El nacimiento para los romanos es el absoluto y total desprendimiento del feto del claustro materno, una vez cortado el cordón umbilical. Esta es la diferencia con el derecho moderno, por cuanto el derecho moderno solo se requiere que la persona venga al mundo exterior. En consecuencia, para los romanos, mientras no hubiera el corte del cordón umbilical, se considera todavía parte de la madre. Otro de los requisitos es que nazca con vida. Este requisito de la vitalidad a los efectos jurídicos no solo es fundamental para el derecho civil romano, sino también para el derecho civil moderno, es decir, para el nuestro ahorita en la actualidad. Las fuentes romanas clásicas y posclásicas fueron muy categóricas al respecto de este requisito. Ahora bien, ¿cómo se probaba en Roma si había nacido o no la persona o el feto con vida? Para determinar si nació vivo no se conocen las fuentes ni jurídicas, ni literarias, ni religiosas cómo se probaba, porque no hay certeza que los romanos hubieran conocido lo que se ha denominado la docimasia, que para nosotros es un examen que determina si el feto nace vivo o no. Sin embargo, para el derecho romano el nacimiento es, además de un hecho natural, un hecho social religioso que genera consecuencias jurídicas, al igual que en el derecho moderno, en el nuestro, en la actualidad. Es posible que en la práctica los romanos, al invocar la protección de los dioses para el feto que estaba en el claustro materno, o al dios que había de proteger al nacimiento, como era el dios Partu, utilizaron, que debe ser un principio de medicina, el llanto u observar la respiración del neonato. Las fuentes religiosas expresan que el primer llanto del niño es en agradecimiento al Dios protector del mismo cuando se encontraba en el útero.
Ahora bien, esta persona física o natural también puede extinguirse. ¿Cómo se extingue la persona física o natural? Pues nada, simplemente con la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el cesamiento de actividades biológicas en el organismo de una persona. La muerte de un hombre pone en funcionamiento mecanismos de la sucesión hereditaria, con lo que el patrimonio del difunto pasa a sus herederos, teniendo en cuenta la inexistencia entre los romanos de un registro de funciones como el actual, y dado que la muerte era una circunstancia de hecho que ha de probarse por la persona que sobre ella funda sus propios derechos. Ahora bien, también existe la presunción de la muerte. Esta se divide en tres grupos. Existe la presunción de la muerte por ausencia, que según las normas de cada país está regida como que la ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia haya o no dejado un apoderado sin que de ella se tenga noticia por el término de X tiempo según cada ley, causa la presunción de su fallecimiento, y que ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente. Existe también la presunción de premoriencia en el derecho romano. Las presunciones de premoriencia, explico, si dos o más personas relacionadas de tal forma que de la muerte de una deriven derechos para la otra, y falleciesen en un mismo infortunio o en un accidente, sin que pueda establecerse quién de ellas murió primero, en el derecho clásico se presume que murieron al mismo tiempo. Esto es premoriencia. También existe la presunción de premoriencia por los justinianos. Esta solo fue establecida por los compiladores justinianos. Para el supuesto en que padre e hijo muriesen en el mismo accidente, con la imposibilidad de determinar el momento preciso en que cada uno de ellos dejó de existir, si el hijo es puber, se presume premuerto el padre, y viceversa, se presume premuerto el hijo impúber. La capacidad. La capacidad es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. En este sentido, ejercer los primeros y cumplir los segundos. Existen dos clases de capacidad: la capacidad jurídica o de goce y la capacidad de ejercicio, de obrar o actuar. La capacidad jurídica o de goce se identifica con la personalidad jurídica. Ella puede, sin embargo, asumir posturas particulares como capacidad específica relativa a una determinada categoría de relaciones. La capacidad de ejercicio, de actuar o de obrar o de ejercicio, es en cambio la actitud para poner en existencia todos los supuestos de hecho previstos por las normas jurídicas. Al igual que la extinción de la persona, la capacidad también tiene una extinción que se da en el mismo modo que la de la persona, por la muerte. Como ya lo habíamos dicho, la extinción de la persona física adviene por la muerte, y esto también atrae como consecuencia la extinción de la capacidad, y aún más concretamente la extinción de la persona jurídica, que hablaremos más adelante. Al igual que la prueba del nacimiento, no resulta que los romanos hayan conocido la obligación de cumplir declaraciones de muerte en actas oficiales. Por cuanto a lo que se refiere a la carga de probar la muerte de una persona, se aplicaba también el principio general,
que la prueba incumbe, a quien de aquella muerte quiere derivar derechos, por ejemplo, la sucesión. Junto a las personas físicas que tienen entidad corpórea, se llaman personas jurídicas o también entidades colectivas o morales, algunas organizaciones humanas o entidades patrimoniales a las que la ley considera como sujetos de derecho, atribuyéndoles la posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Dentro de las organizaciones de personas jurídicas que encontramos en la antigua Roma, se encuentran las corporaciones. Las corporaciones son aquellas personas jurídicas que resultan de la agrupación voluntaria o necesaria de varios hombres que se mantienen porque sostienen en común fines por perseguir. Las asociaciones o corporaciones que comprendían distintas entidades privadas se organizaron en Roma a semejanza de los municipios. Fueron designados como collegium, sodalita, societate y universitas, vocablo este que fue utilizado por los clásicos para referirse a las personas jurídicas en general. Para que pudiera constituirse una identidad o entidades de estos tipos, eran necesarios ciertos requisitos, los cuales eran el acuerdo de 3 personas como mínimo. El digesto expresa que una vez constituida puede subsistir aunque se renueven todos sus componentes. Un estatuto que determine su funcionamiento, representación, aporte de sus miembros, derechos y obligaciones de los mismos. Un fin lícito cualquiera sea la actividad que se proponga realizar. La ley de las 12 tablas expresa que cada grupo es libre para dictar su propio estatuto mientras no se oponga a las normas del derecho público. Las asociaciones se organizaron tomando como ejemplo a los municipios y funcionaban igual que estos. Debían tener un estatuto para regirse, una caja común, un consejo de administración, uno o más magistris que la presidiera y síndacos que actuaran en nombre del ente para representarlas en juicio. Las asociaciones adquirían derechos y contraían obligaciones por sí mismas. Hay un autor que dice que el individuo como miembro de la corporación tiene otro papel y no se confunde con su personalidad. Marco Aurelio lo facultó para recibir legados y manumitir esclavos, y Justiniano otorgó a estos entes la capacidad de ser instituidos herederos. Extinción. Aunque la vida de las personas jurídicas trasciende a la del hombre, puede extinguirse, ¿verdad? Cuando se logró el fin específico fijado en el estatuto, si se hubiese establecido un plazo, si los miembros mueren o renuncian, dejando de pertenecer a ella, pero no si permanece uno solo de ellos, porque podían ingresar otros, disolverse voluntariamente o por voluntad del Estado, si su existencia es contraria a sus intereses o al orden público. El patrimonio de las asociaciones permitidas y disueltas era considerado res nullius, cosa sin dueño y susceptible de ser apropiado por cualquiera. De esta manera hemos llegado al fin de nuestra presentación. Como aportes y conclusiones, podemos decir que el derecho moderno o el actual está fundamentado y basado en el antiguo derecho romano. Es por esto que debemos darle gracias, ya que muchas de las leyes contenidas en nuestro derecho moderno vienen y tienen sus raíces en el derecho romano. Es tanto así que aún hoy por hoy se conservan algunas de estas leyes
que ya fueron escritas anteriormente. Muchas gracias y espero que esta exposición les sirva de ayuda para comprender y estudiar